Vamos a la siguiente página informativa. Porque los efectos que ha generado el fallo de la Corte Suprema por la prima GES viene a lanzar otro palazo, ¿no? De una u otra manera, según nuestros auditores, a las ISAPRES. Hay, de una u otra forma, opiniones que casi son unánimes respecto de cómo actuar, de acuerdo a nuestros auditores, frente a esta materia. Hay una hoja de ruta que lleva adelante el Ejecutivo con esta ley corta de las ISAPRES. Bueno, para hablar de este tema tenemos al presidente del CONMED de Valparaíso. Está con nosotros el doctor Ignacio de la Torre, a quien agradecemos la gentileza de acompañarnos. Doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Mauricio. Bien, tomando nota de esta noticia que se ha ido desarrollando desde que se conociera el fallo precisamente sobre los precios y el alza de las primas GES, que es un tema que por supuesto afecta a muchas personas en nuestro país. Doctor, hemos escuchado a nuestros auditores a través de la radio, hemos escuchado las opiniones del mundo político respecto de cuál debiera ser la ruta a seguir, pero ¿qué se opina al interior del magisterio, ¿no? del colegio médico, de los profesionales de la salud, que se relacionan con los enfermos y se relacionan con los sistemas públicos y privados de salud? Bueno, lo primero que existe es mucha preocupación, porque para que las personas que nos están escuchando lo entiendan es fácil. Para calcular el valor de un plan de salud, lo que hacía la ISAPRE era tomar un precio base, lo multiplicaba por una tabla de riesgo, que ya sabemos que utilizan una tabla que luego la Corte también les dijo que no podían utilizarla. Luego venía el valor de la prima GES y luego venían algunos beneficios adicionales y eso daba el total de tu plan. Eso para entender cómo se generaba el valor de un plan. Pues bien, cuando la Corte le dice a la ISAPRE, ustedes ya no pueden usar su propia tabla de riesgo, sino que tienen que usar la de la superintendencia, y por lo tanto todo lo que cobraron basándose en otras tablas no corresponde, de alguna manera lo que hicieron las ISAPRE fue aumentar el valor de la prima GES desde las 7,2 UF, que era lo que la ley había planteado, a más de 12 UF, y eso anuales, y eso permitía ajustar el valor total del plan para que ya sin utilizar esta tabla, que no se podía, poder entonces elevar o mantener lo que ellos decían que era su margen de operación. Entonces, ¿qué dice la Corte? Dice, usted no podía cobrar más de 7,2 UF y usted estaba cobrando 11 UF, usted estaba cobrando 2 UF, eso no corresponde y por lo tanto tendría que devolver estos montos que según se estima estarían cerca de los 500 millones de dólares. Entonces, acá estamos viendo el efecto de una política de instituciones que para mantener su funcionamiento, de acuerdo a lo que ellos establecen como sus estándares de operación, de alguna manera traspasaron el límite de lo legal y la Corte lo que está diciendo es esto no se puede hacer y por los meses que lo hizo va a tener que devolver lo que cobró en exceso. Eso un poco es la raíz del problema. Ahora, ¿quién sufre el efecto de este problema? Por una parte, todos los beneficiarios de ISAPRE, a quienes les cobraron de más durante distintos plazos, según estemos hablando de la mala aplicación de la tabla de factores o estemos hablando en este caso de la prima GES. Pero en segundo lugar, ese grupo que en Chile representa cerca de 3 millones de personas que son quienes cotizan en ISAPRE, hoy día ven con preocupación que las ISAPRES donde ellos cotizan puedan dejar de existir porque su operación, según los propios dueños de la ISAPRE o quienes los representan, estaría amenazada. Y entonces desde el fallo anterior hasta ahora ha estado rondando, ¿no es cierto?, la posibilidad de que las ISAPRES dejen de existir, según sus propios representantes, porque el negocio, entre comillas, en estas condiciones actuales, o sea, cumpliendo lo que la ley indica, ya no les resulta rentable. Y eso sin lugar a dudas que preocupa a la gente, porque FONASA, que sería la alternativa, no reúne las condiciones para asegurar la salud de la manera que las ISAPRE lo están haciendo. En términos proporcionales, cuando tú tienes un beneficiario ISAPRE, si bien es cierto paga más, en promedio recibe una cobertura del 67-68% de la prestación de salud. En cambio, los beneficiarios de FONASA, cuando estamos hablando, por ejemplo, de intervención quirúrgica, los rangos de cobertura están entre el 20 y el 30% del total del valor, en la mayoría de los planes normales. Entonces,
Evidentemente que para esas personas que hoy día cotizan en ISAPRE, FONASA, tal y como lo conocemos, no es una alternativa equivalente, sino que es una alternativa inferior. Y eso probablemente genera preocupación, sobre todo quienes tienen enfermedades que están en tratamiento y que están en tratamiento en determinadas clínicas o centros médicos y que piensan o temen que al cambiar de aseguradora, y no siguen existiendo las ISAPRES como las conocemos hoy, van a quedarse lamentablemente sin la cobertura en esos centros, o teniendo que pagar más de su pecunio, de su bolsillo, o teniendo que ir a tratarse a la red eventualmente pública. Y sabemos, lamentablemente, lo hemos conversado, las listas de espera que existen. Entonces, hay preocupación, y esa preocupación afecta, por una parte, a los cerca de 3 millones de afiliados del sistema ISAPRE, pero también hay preocupación en el mundo de los prestadores individuales, de las distintas profesiones de la salud, y entre ellas la medicina, y los prestadores institucionales, o sea, centros médicos grandes, clínicas, porque si las ISAPRES no siguen en operación, hay preocupación de que no respondan por las prestaciones que ya se han hecho y que no han sido pagadas. Ahora, evidentemente que como negocio el tema de la ISAPRE fue un buen negocio, no sabemos si lo va a seguir siendo, hay una serie de integración, ¿no es cierto?, vertical, en definitiva, que le ha permitido ir creciendo en estas prestaciones, y donde lo más probable es que vayan a una quiebra, sea intervenida, digamos, y trate de pagar, que pueda rescatar parte de los fondos. Esto podría ser en un plazo medianamente cercano. ¿Cómo podría afectar esto a la atención pública desde la perspectiva de los médicos? Porque va a llegar una cantidad de afiliados, estos cerca de 3 millones que ustedes nos mencionaban y que tienen la ISAPRE, y que no va a dar abasto un sistema público. Yo creo que en ese sentido acá hay una crítica también para el gobierno, porque y también para el legislativo, para el legislador, porque acá hay un problema que ya lo conocemos, que lo venimos viendo hace un tiempo, y la solución al problema se ha dilatado demasiado. Entonces, el diagnóstico está más o menos hecho, tú lo planteas bastante bien, y lo que corresponde hacer es, bueno, ¿cómo resolvemos esta situación que afecta a 3 millones de personas? Y la alternativa que se planteó en la ley corta, que todavía no tiene claridad sobre cuáles son los puntos cruciales que va a incorporar, cómo va a enfrentar el problema, y por lo tanto se produce el peor escenario, que es el escenario de la incerteza. Porque ya sea para el mundo de la empresa privada como para el mundo de los usuarios, si no hay certidumbres, es muy difícil que tú generes inversión, y si no hay certidumbre es muy difícil que tú generes confianza y por lo tanto te puedas vincular a un sistema determinado. Y creo que cuando te demoras mucho en generar una solución, en buscar una solución, uno de los problemas que tienes es que el problema al que estás haciendo frente empieza a crecer porque aparecen otras externalidades que se van sumando. Y creo que eso es uno de los efectos negativos de la forma en que el gobierno ha manejado esta situación. Me refiero a no ser capaces de conducir con claridad una ley corta que indique, con la urgencia que corresponda, cuáles son los lineamientos que el gobierno quiere establecer para ver si en el fondo eso permite remodelar el sistema a través de seguros complementarios, remodelar el sistema hacia un FONASA optimizado o mejorado, mejorar el sistema, porque hoy día lo que hay que hacer es muy claro. El sistema, la integración público-privada existe, son muchos pacientes del sistema público que deben atenderse en la red privada porque el sistema público no da abasto. Hay patologías donde más del 60% de las prestaciones son privadas, como por ejemplo la diálisis, pero privadas que se realizan bajo un financiamiento público, pero con reglas públicas. Entonces, el Estado puede regular, el Estado puede sentar las bases de un sistema, pero si no hay claridad en cuáles son esas bases, si no hay claridad en cuáles son los límites que se plantean, es difícil generar un sistema que funcione, es difícil crear confianza. Y yo creo que eso es lo que está pasando. La ciudadanía, hubo una importante fuga de pacientes del sistema ISAPRE a FONASA porque no sabían lo que iba a ocurrir. Y esto pasó en los últimos meses. Pero FONASA hasta ahora no ha cambiado nada respecto de los meses anteriores. Sigue siendo el mismo FONASA con el mismo financiamiento que ahora debe a sus mismas personas.
Estamos conversando con Ignacio de la Torre, él es el presidente del Colmed, del Colegio Médico de la región de Valparaíso. ¿Qué opinan los médicos? ¿Están de acuerdo con que desaparezcan la ISAPRE? ¿No están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que se fortalezca el sistema público? ¿Debe seguir manteniéndose un sistema mixto? Porque le hablaba yo de esta verticalidad, ¿no?, de integración económica, porque también la ISAPRE son dueñas de clínica, doctor. Sí, cuando hablamos del sistema ISAPRE no hay que olvidar que estamos hablando de un sistema de aseguramiento o de financiamiento de la salud de un grupo de personas, que no es lo mismo que la prestación, y esto es importante porque si eventualmente las ISAPRES dejan de funcionar, eso no debiera significar como un sinónimo que los centros médicos, las clínicas privadas, las clínicas que funcionan hoy día en distintos lugares del país puedan seguir atendiendo pacientes. Pero lo que sí puede ocurrir, y ese es un efecto que nos preocupa, es que si las ISAPRES incumplen las deudas y no pagan las deudas que hoy día tienen con prestadores individuales y prestadores institucionales, eso sí puede afectar la operación y el funcionamiento de clínicas. Eso es importante decirlo. Lo segundo, decir que la gran mayoría de los médicos del país trabaja tanto en el sistema público como en el sistema privado, dando una provisión de servicios de atención de salud que podríamos llamar la mixta. Y eso es importante porque hoy día el sistema público no puede dar cabida a todas las necesidades de salud de la población con la infraestructura que tenemos y con el recurso humano que tenemos. Por lo tanto, hay que ser muy responsable y decir, si es que alguien cree que el Estado debe hacerse cargo de la totalidad de la salud, hay que ponerse a construir a la velocidad de los chinos hospitales, CESFAM, centros de resolución de especialidad, y hay que financiar ese nuevo sistema público mucho más hipertrofiado, mucho más grande, con mucho más puntos de atención. Como eso no va a ocurrir, nosotros hoy día tenemos que seguir recurriendo también a la prestación de la medicina y las distintas profesiones de salud a través del sistema privado. Y eso hoy día, por ejemplo, en un año normal se estima que las clínicas de Chile realizan cerca de 300.000 intervenciones. Eso, o cirugías y procedimientos. Y eso es una cifra muy importante, representa casi la totalidad de personas en la lista de espera del sistema público. ¿Podemos prescindir de esas atenciones en Chile? No, porque muchos de esos pacientes son pacientes de FONASA, que no pudiendo resolver su problema de salud en la red pública, encuentran un espacio en la red privada. Entonces, hoy día la mayoría de los médicos que está en esta mirada mixta, muy comprometido con la red pública, pero también trabajando como prestadores individuales en su propia consulta o participando en un centro médico de mediano tamaño o más grande, ellos hoy día esperan que quien asegura el pago de una atención de salud cumpla con pagarlo. Eso creo que es una de las demandas básicas. Segundo, que quienes han contraído una deuda por atenciones que ya se realizaron van a pagar esas atenciones. Eso es un segundo punto que lo considero muy relevante. Tercero, creo yo que después de la experiencia del COVID tenemos que entender que el funcionamiento público y privado en el Chile del 2023 es necesario, pero es necesario con reglas y con condiciones que sean conocidas por todos y que pongan al paciente en el centro y que permitan realizar las atenciones a un valor que sea de acuerdo a los costos que hoy día existen. Y en ese sentido, los aranceles que fija FONASA, por ejemplo, no han sido debidamente reajustados con el paso del tiempo, y si tú revisas lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, el IPC se incrementó más de lo que FONASA reajustó el valor de las atenciones de salud. En otras palabras, quien atendía por FONASA hace 10 años atrás, como prestador, y esto estoy hablando de enfermeras, kinesiólogos, matronas, médicos, versus atender hoy, hay un detrimento en el valor real de la prestación porque ni siquiera está FONASA ajustada al valor del IPC como un estándar mínimo de reajuste. Y eso hace que la matriz de profesionales que están inscritos en FONASA, distintas profesiones de la salud, no representa la mayoría de los prestadores. Por lo tanto, ahí tenemos un tremendo desafío también
de modernizar FONASA, volverlo más eficiente, pero sobre todo mejorar las condiciones de pago que ofrece y flexibilizarlas para favorecer a los usuarios. Doctor, queremos agradecer la gentileza de recibir el llamado de Biobío. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. El doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de la región de Valparaíso, conversando acá en el Podría Ser Otra Cosa en Biobío.